todas. Agradezco profundamente la invitación, agradezco al doctor Torres, a las autoridades del instituto, a Juliana, a Ezequiel, han sido muy amables. Agradezco también seguramente a quien de alguna manera puede haber sugerido mi nombre, hasta donde entiendo que es Daniel Carral, así que les agradezco a todos el haber pensado que yo podía hacer un aporte. Y les agradezco profundamente a ustedes que estén acá, les pido disculpas, porque después de escuchar a Marcela y escuchar a Mariana, que me tengan que escuchar a mí, realmente debe ser un esfuerzo doble, así que se los agradezco de corazón, más que a los organizadores. Dicho esto, la propuesta que tengo para hacerles y para que después conversemos con ustedes que están acá presentes y con quienes nos estén viendo por esto que para mí es algo increíble, pues soy muy poco informático, es qué fuimos aprendiendo los litigantes en relación al juicio por jurados y tener algunas pautas mínimas como para poder desarrollar nuestra tarea como litigantes, estoy hablando de las partes, fiscales y defensores, ante el desafío que significa un juicio por jurado. Ustedes van a poder observar, hoy lo dijo Marcela, lo dijo Carolina la semana pasada, la importancia del saber litigar y estas audiencias novedosas que se nos aparecen, voir dire o de selección, de instrucciones, pero incluso los fallos del Tribunal de Casación, que la verdad, acá hago una nota al pie, el Tribunal de Casación viene haciendo una tarea muy destacable en relación al afianzamiento del sistema de juicio por jurados con muy buenos fallos, y lo mismo la Corte de la Provincia, fallos que no solo han impactado en otras jurisdicciones, sino que han impactado en proyectos de leyes, porque esto que habló Mariana recién de los delitos menores es un fallo del Tribunal de Casación de la provincia que después ratifica la Corte de la Provincia y que eso impacta en proyectos normativos en otras jurisdicciones. Así que en ese sentido hay que destacarlo. Pero bueno, estos tribunales superiores también hacen referencia permanentemente, como las expositoras que antes expusieron, valga la redundancia, en la importancia de la litigación, ¿no? De cómo nos reconfiguró la forma en que veníamos, y acá sí soy enfático, litigando en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y el desafío que significa verdaderamente litigar y ser persuasivo ante un juez imparcial para las partes. Entonces, mi propuesta de alguna manera es acercarles mínimamente, no es un curso de litigación ni aproximativamente, algunas reflexiones en cuanto a las audiencias en las cuales nos encontramos para litigar, las oportunidades que brinda el sistema de juicio por jurados y algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta como para hacer bien nuestro trabajo desde la preparación de nuestros casos, ¿no? Bien. A ver. Pues yo les traje un PowerPoint para también que eviten mirarme a mí tanto. Este es un esquema que le robé a mi amigo Cristian Pena, con quien compartimos un curso de grado y ahora, por suerte, hemos abierto una propuesta de posgrado también en la UBA sobre juicio por jurados. Y lo que me interesa destacar acá en relación de este esquema, porque es un poco lo que va a servir de guía para lo que vengamos conversando a continuación, son las distintas audiencias y audiencias donde se debe producir un verdadero litigio y una verdadera preparación en relación a mi rol de parte. Fundamentalmente quiero referirme a la audiencia preliminar, que es en la provincia de Buenos Aires nuestro 338, y vamos a hablar un poco del 338, lo malo que fuimos haciendo a lo largo de la historia del 338 y la forma en que impactó el jurado en relación a eso. Hablar un poquitito de la audiencia de voir dire, mínimamente, porque no tengo mucho más para decir a lo muy bueno que dijo Marcela. Hablar del juicio, algunas cuestiones en relación a cómo debe hacerse el debate. Hablar de la audiencia de instrucciones, que también voy a aportar muy poco en relación a lo que ya dijo Mariana. Y también de la audiencia de cesura, que nosotros, amigos y amigas bonaerenses, la tenemos legislada en nuestro código original y la verdad es que
Yo conozco un solo caso de un fiscal que pidió una audiencia de cesura ante jueces profesionales y dicen que todavía los jueces están ofendidos porque Leí planteó ese nuevo escenario de mayor trabajo. Entonces, esto que es obligatorio en el juicio por jurado y que es un ámbito de litigio importante, lo teníamos ya normativizado y no lo llevamos adelante. Pero bien, lo cierto es que se legisla el juicio por jurado en el 2013 y arrancamos con los primeros juicios en el 2015 y yo soy fiscal, para quienes éramos fiscales, empezamos a reproducir prácticas que veníamos haciendo, Marcela también es fiscal, ante los jueces profesionales y los resultados no eran los que queríamos. Algo estaba pasando, algo veníamos haciendo mal o algo debíamos modificar, ¿no? A ver si avanzo con esto. Me hace caso. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que nos pasó? En la época de pandemia, en este curso que yo les comento que tenemos con Cristian en la UBA, no sabíamos cómo evaluar a los alumnos, ¿no? Esa es la realidad, no sabíamos qué hacer. Entonces, copiándole una idea que había llevado adelante Julián Alfie, que es hoy director de INESIP, en otro curso que él tenía, le dijimos a los chicos y chicas que hagan unos memes para que los evaluemos de esa forma. Hicimos una clase que estuvo muy buena. Entonces, ahora, con mucho orgullo, nosotros que nos creemos originales y en realidad hemos sido buenos copiadores, mostramos algunos de los memes cada vez que tenemos oportunidad de hablar del juicio por jurado. Bueno, volviendo a qué nos pasaba a los fiscales y a las partes cuando apareció el juicio por jurado, lo primero que nos enseñó el juicio por jurado es que el expediente se murió, ¿no? Cuando yo era un joven todavía que trabajaba en el proceso mixto y viene el juicio oral a través de la 11922, yo dije, qué bueno esto. Ahora todos los casos se van a resolver con juicios orales, el mal abogado va a quedar afuera de este sistema, ¿no? En ese momento yo era joven, tenía mucha rebeldía y tenía rulos, aunque no lo crean. La verdad es que el juicio oral, como lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, no sacó a los malos abogados del juego. Porque la corporación profesional, y me refiero a todos nosotros, fue muy protectora de las malas prácticas. Pero sobre todo nos seguimos cobijando en el expediente. Y por eso es que litigamos muy mal. Tenemos un tremendo problema con la incorporación por lectura, ofrecemos todos los testigos que están en el expediente. Aún hoy que tenemos los expedientes virtuales seguimos haciendo lo mismo. Matías Dín, que es amigo mío y es juez en La Matanza, alguna vez me dijo que él vio ofrecido como testigo al almirante Brown. Claro, se ofrecen todos los nombres que aparecen en el IPP y era el nombre de la calle. Bueno, amigos y amigas, el primer desafío en el que nos pone el juicio por jurado es que el jurado mató el expediente. Como está en este meme que hicieron esos alumnos nuestros, el jurado mató el expediente. Y eso significa un tremendo desafío en relación a la preparación del caso y las distintas instancias donde voy a tener que litigar, porque ya no voy a estar cobijado. No, si algo me olvido durante el juicio, durante la propuesta de guardir o lo que sea, ya no hay nadie, no hay un chapulín colorado que va a venir a salvarme. No, nadie nos va a venir a salvar. Lo que me olvido, el jurado no se entera y la voy a terminar pagando. Antes, y hoy todavía, digamos las cosas como son, en la provincia lo que me olvido ante jueces técnicos o profesionales, en el 99% de los casos, diría yo, porque hay muy pocos tribunales en la provincia que no quieren saber nada con la IPP, si hay información que no produzco como litigante, y yo sé que el juez por ahí la va a ver, lo va a ver en la causa, o me puedo referir, etcétera, etcétera. Entonces estoy cobijado. Eso con el juicio por jurado cambió. A ver si podemos avanzar. Algo estoy haciendo mal, ¿no? No, ahí volví. ¿Será este? Sí, este. Ahí voy. Bien. Entonces, en relación a la preparación del caso para el juicio por jurado. Bueno, no me voy a meter mucho en esto porque tampoco quiero generarme
disgustos, pero tenemos que repensar la organización institucional, ¿no? Marcela es fiscal de juicio por jurados en Lomas. Bien, eso puede ser una organización que dé resultado, o puede ser que no. Lo que sí es cierto es que la organización que decidamos no puede tener más una absoluta independencia entre lo que fue el fiscal que intervino en el caso en el primer momento y el fiscal que va al juicio. Yo fui fiscal de juicio muchos años. Es hermoso ser fiscal de juicio. Pero esa organización en el departamento judicial donde yo litigo hace muchos años que también ya no está, y está bien que no esté. Y que nosotros tengamos el primer contacto con el caso y que yo desde ese momento ya esté pensando, esto puede ir a jurado. Y entonces, en base a eso, voy a empezar a pensar todo mi caso, teniendo en cuenta todas las instancias de las distintas audiencias de las que voy a hablar hoy. No sé si se puede hacer eso en todo. No digo que esta sea la fórmula perfecta. Cada departamento judicial tendrá que organizar su propia esquema de trabajo. Lo que sí es cierto es que no puede haber un esquema de trabajo donde sean independientes uno y otro como si fueran desconocidos. Eso no puede ocurrir. Lomas tiene una fiscalía de juicio por jurados, La Plata tiene una defensoría de juicio por jurados. Quizás esos esquemas funcionan. Sí tiene que haber canales comunicantes que estén pensando el caso de manera estratégica todo el tiempo. Otra cosa que tenemos que cambiar y que el jurado nos cambió. No tengamos miedo a la palabra estrategia. Esto, si no es... Por eso es que digo que el expediente nos cobija. Porque jugar el juicio con el expediente es jugar un partido sin estrategia. Y no pasa nada. Si yo sé que está todo ahí. Ahora, ir a jugar el partido de jurados sin haber pensado de manera estratégica cada una de las instancias, por ejemplo, lo que dijo Marcelo hoy, ¿cómo voy a ir a buscar los sesgos de aquellos candidatos a jurados en el Guardir que no van a poder escucharme nunca mi propuesta? Eso es pensar de manera estratégica. Tener una teoría del caso es tener una estrategia, y eso lo tengo que respetar a rajatabla y lo tengo que definir. La necesidad de construir una historia y narrar. Qué bueno que vino el juicio por jurados. Cuando el doctor Sergio Torres inaugura este espacio de capacitación, habla del lenguaje claro. Qué mal nos hemos hecho nosotros los abogados que nos alejamos de las personas que fuimos cuando ingresamos a la facultad y metimos en nuestro vocabulario un montón de palabras que nos alejan de la comunicación común. Bueno, amigos y amigas, si no tienen una buena historia para contar y no van a contar una historia ante el jurado, una historia que nos explique el qué, cómo, cuándo y si es posible el por qué, esas preguntas se las va a hacer el jurado y las va a llenar de la manera que le resulte más familiar, según sus propios sesgos, experiencias, etc., y van a poner en riesgo sus posibilidades de ser persuasivo y ganar sus casos. Por lo tanto, tienen que narrar una historia de manera clara respondiendo a estas preguntas. Y después una planificación concreta de cada una de las instancias en las que vayan a tener que litigar, que son las audiencias que vamos a ver. Esto está en letra muy chiquita. Yo quiero remarcar 2 o 3 cuestiones nada más. Esta es la audiencia del 338 de nuestro Código Procesal. Esta audiencia comenzó siendo obligatoria en la redacción original del código. Después, por algo que vamos a comentar mínimamente ahí, pasó a ser optativa en los casos ante jueces profesionales, pero es obligatoria en el caso de juicios por jurados. Y ahí nos enseñó y nos impactó de manera brutal y nos enseñó mucho de la importancia de esta audiencia que habíamos tirado en un cajón de los recuerdos y que ante jueces profesionales nadie hacía. 2 cuestiones para destacar de esto. Que se discuten las pruebas y el tiempo probable que durará el juicio. Esto es fundamental. Y acá quiero ser enfático. No me voy a ganar muchos amigos, pero ya estoy grande. Compartimos un grupo de WhatsApp, quienes estamos llevando adelante un curso de posgrado de juicio por jurado en la UBA. Y la otra vez escribe Martín Sabelli que Martín tiene una particularidad, que es obsesivo, pero además sigue con el horario de Estados Unidos. Entonces por ahí te mete un mensaje a las 3 de la mañana y lo querés matar. Entonces
metió un mensaje diciendo, che, me acabo de enterar porque salgo de la Escuela de Defensores de INESIP, que se acaba de hacer un juicio por jurado, no importa la jurisdicción, porque no importa, donde arrancaron a las 8 de la mañana y terminaron a las 5 de la mañana del día siguiente, es una barbaridad, tenemos que salir a escribir algo en contra. Los otros 3 que estamos coordinando ese posgrado, pará Martín, tranquilo, te quise. Pero eso es una barbaridad. Es una locura. ¿Por qué le exigimos eso al jurado? Primer punto. Y segundo punto, que es un poco el motivo de mi intervención de hoy. Amigos y amigas, si ustedes quieren ganar un juicio, y ustedes me imagino que si van a juicios porque quieren ganar, tienen que tener un jurado descansado, como tienen que tener jueces descansados. Porque si no, no están dispuestos a escucharlos. Entonces, por un lado, lo inhumano de hacer un juicio en 24 horas seguidas, ¿no? Pero por el otro lado, que es un poco lo que vengo a conversar con ustedes, es, si quieren ser persuasivos, piensen en esto y entonces vayan a esta audiencia preliminar y díganle al juez, mira, necesitamos 3 días. Uno para la audiencia de voir dire, con más candidatos, porque este fue un caso mediático, y después ahí vamos a hacer alegatos de apertura y que se vayan a su casa. El segundo día vamos a producir la prueba. Yo tengo 5 testigos y la defensora tiene 3 testigos, son 8. Está bien para una jornada. Y después que se vayan a su casa. Y al día siguiente, alegato de clausura, instrucciones y que vayan a deliberar descansados. Eso es responsabilidad de ustedes, litigantes. También del juez, pero de los litigantes si quieren persuadir. Y el 338 le dice, tiempo de duración del juicio. Lo que pasa que esto implica también que vayamos pensando y planificando qué juicio queremos hacer. Si en el juicio yo tengo propuestos 300 testigos, como decía Carolina la semana anterior, y necesito un año para hacer el juicio. Ahora, si yo planifico en función de querer ser persuasivo, entendiendo que los jurados, como los jueces, se cansan, que los necesito descansados, que no tengo que traer prueba de más, etcétera, etcétera, y entonces la cosa va cambiando. Y después este artículo introduce con el jurado la posibilidad de las estipulaciones. Esa es una regla de oro para ser persuasivo. ¿Pero por qué para ser persuasivo? Porque ir a discutir lo que es indiscutible es distraer con algo que no tiene sentido. El jurado está pensando, ¿por qué Marcela me trajo este flaco si en realidad está diciendo que la víctima está muerta, pero todos están de acuerdo con que la víctima está muerta? ¿Será importante? ¿No será importante? Y estoy distrayendo con algo que no tendría que ni haber discutido. Entonces, este es otro punto en el que tenemos que hacer fuerza. Dije yo que el jurado nos impactó y nos enseñó, y acá quiero agradecer especialmente a su Secretaría de Control de Gestión de la Corte, al doctor Masachesi y a Guillermina Ambrosis, porque para tener esta charla con ustedes yo les requerí que me cuenten cómo va el plan piloto de la audiencia preliminar. ¿Saben ustedes lo que es el plan piloto de la audiencia preliminar? Es un proyecto que empezó a llevar adelante la Corte y la Procuración. Empezó en el año 2017 y en realidad fue el aprendizaje del juicio por jurado en relación a lo malo que veníamos haciendo en los casos ante jueces que litigábamos ante jueces técnicos. ¿Por qué? Porque, como les dije, la audiencia de 338, es decir, esta audiencia preliminar donde se tienen que litigar cosas muy importantes en relación al juicio que quiero hacer, arrancó en el código siendo una audiencia obligatoria. Después la verdad es que como no la sabíamos hacer, decíamos, ¿para qué queremos esta obligatoria? Había encuentros permanentes cuando arrancó el código. Muchos de acá son muy jóvenes, no se acuerdan de eso, pero otros tienen edades parecidas a la mía. Había encuentros permanentes como de evaluación 1 o 2 veces al año, y ahí nos encontrábamos los operadores del sistema. Por lo general íbamos porque eran encuentros que se hacían en Pinamar o en Mar del Plata, entonces estaba bueno ir. Entonces íbamos y decíamos, che, esta audiencia. Y entonces lo que logramos con nuestra queja fue que el legislador tomara esa queja y pusiera la audiencia ante jueces profesionales como una audiencia optativa. Entonces dejamos de hacerla. Cuando aparece el juicio por jurado y nos damos cuenta de la importancia de litigar bien esta audiencia en relación al juicio que queremos hacer, la Corte toma nota de esto, la Procuración también, y empieza con lo que se llamó un plan piloto que lo fue perfeccionando
hasta llegar hoy a la resolución 2440 del 22, donde de alguna manera invita a todos los magistrados que llevan adelante juicios a que hagan de manera obligatoria esta audiencia preliminar y que propongan litigación en esa audiencia. Entonces, que le digan a la parte, señor defensor, señor fiscal, ¿cuál es su teoría del caso? Bueno, vamos a analizar ahora la pertinencia de la prueba. Señor defensor, ¿cuál es su teoría del caso? No hay posibilidades desde acá de estipular. Señor fiscal, estoy notando que me está trayendo 8 policías. ¿Son necesarios los 8? Señor fiscal, estoy notando que trae al médico que realizó la autopsia, pero veo que no están discutiendo la muerte. Es más, están de acuerdo con la causa de la muerte. En lo que no están de acuerdo es que el defensor dice que esto es legítima defensa y usted dice que es un homicidio agravado por el uso de armas. ¿Es necesario que venga el médico autopsiante? Digamos, esto la Corte lo está impulsando para que lo hagamos de manera obligatoria también en los casos de jueces técnicos, y es lo que nos enseñó el jurado. Porque antes le ofrecíamos al almirante Brown que venga como testigo, total, no importa, no había problema. Y producíamos un montón de pruebas, que no eran ni pruebas, sobre hechos controvertidos y no controvertidos. ¿Por qué? Porque estábamos cobijados por el expediente. Y por eso litigábamos mal. Bueno, esto está hoy en un proceso de evaluación. Me contaban desde la Subsecretaría de Gestión que están viendo cuál es el impacto de esto. Para mi gusto, me gustaría que la Corte y la Procuración digan, miren, hagan esto sí o sí, porque si no los vamos a sancionar. No sé si se puede hacer esto disciplinariamente, creo que no, pero me gustaría eso, porque mejorando esta audiencia y el litigio en esta audiencia, haríamos mucho mejor nuestros juicios y sobre todo resolveríamos mucho mejor nuestros casos, porque resolveríamos muchos casos antes. Porque hay otro problema, y acá quiero ser enfático. Esto que yo vengo a hablar desde el rol de litigante, nosotros los litigantes somos los responsables de la gestión de nuestros casos. Los jueces cumplen un rol fundamental, pero el que conoce mi caso soy yo, con el defensor. Entonces yo tengo que gestionar si voy a litigar esto. ¿Y cuándo voy a litigar? ¿Cuándo voy a un juicio? Cuando hay cosas en las que no me pongo de acuerdo. Entonces ahí llamo al juez o llamo al jurado y digo, che, mirá, no estamos de acuerdo en esto. Estamos de acuerdo que está muerto, estamos de acuerdo que murió de 2 disparos. Pero ella dice que esto es legítima defensa. Y yo digo que no, necesitamos que ustedes resuelvan esto. Es decir, cuando hay controversia. Pero si las partes gestionamos bien todo lo que no es controvertido, vamos a hacer juicios de mejor calidad y muchos menos que lo que tenemos que hacer. Sigo. Bueno, en resumen, esta es una audiencia multipropósitos. Mucho dijo Mariana sobre esto, así que no se pueden articular excepciones o pactar juicios abreviados. Es la oportunidad para fijar los hechos que serán objeto del debate. Esto es fundamental. Se acuerdan estipulaciones, se ofrece prueba y se evalúa su pertinencia. Ahora voy a hablar de esto, que es fundamental, y acá sí nos tenemos que sacar los ojos los litigantes. Y es importante, en el caso de los juicios por jurado, no nos limitemos a pensar que es una audiencia de 338. Tenemos que hacer todas las audiencias que sean necesarias para llegar a un muy buen juicio. Y si nos estamos poniendo de acuerdo en algo, pero nos falta un poquito para ponernos de acuerdo, mire, señor juez, necesitamos volvernos a ver dentro de 30 días porque estamos muy cerca y le prometemos que vamos a traer las estipulaciones ahí, pero nos faltó sentarnos. Ok, perfecto. No hay problema con repetir esto. Acá voy a ser muy rápido. Respecto a la historia del 338 ya algo dije. Lo que un buen litigante debe tener claro al momento de iniciar esta audiencia es la historia que quiero contar, cómo la quiero contar, y acá quiero ser enfático de nuevo en algo. La prueba es mía. Y amigos y amigas, disculpen si los estreso, pero es responsabilidad de ustedes la prueba. Por lo tanto, tienen que ustedes decidir el orden de la prueba. No existe esto de, che, mirá, ahora va a ingresar primero que la prueba es del tribunal. Si yo quiero construir una historia, esa historia tiene que ser persuasiva, estoy pensando y planificando cómo contarles esa historia, tengo que decir, bueno, primera escena, segunda escena, tercera escena. De lo contrario, esto no funciona si otro me ordena los actores, ¿no? La pelea por la prueba es a muerte, ahora vamos a ver esto, porque en los primeros juicios por jurado, sobre todo, cada vez estamos teniendo más en cuenta y más claro esto, pero en los primeros juicios por jurado pasó que se entró mucha prueba que no tenía que ver con la controversia, testigos de concepto y cuestiones por el estilo. Eso es para otro escenario, por lo menos no para el juicio. Las particulares,
miren los detalles que tengo que tener en cuenta como litigante. Los días que voy a necesitar, ya me refería a esto, las particularidades de la sala en la que voy a litigar. Porque si yo tengo que construir una historia y quiero pasar un PowerPoint o quiero mostrar una reproducción de lo que sea, tengo que tener en cuenta dónde va a estar el jurado, dónde voy a estar yo, y tengo que conversar de todo eso con el juez y el otro litigante. Mira, yo quiero mostrar este cuchillo, mira, no te lo voy a permitir. Sí, y lo litigo y entonces ya sé cómo voy a contar mi historia en el juicio. Mira, yo quiero mostrar las fotos del lugar del hecho. Están llenas de sangre, dice el defensor. Lo único que quiere hacer es inflamar al jurado. Entonces el juez en ese litigio va a decir, mira, te voy a permitir que de las 30 fotos muestres 5. Y mostrame las 5 y mostrársela a la contraparte. Y digo, generar todas las condiciones para ver cómo voy a contar esa historia en función de la historia que quiero contar y que yo planifiqué. Acá tengo que tener este mantra, lo que abunda daña, lo que abunda en el juicio daña, porque distrae, lo que está de más distrae. Esto era importante. ¿Por qué me lo trae el fiscal? Ay, el fiscal parece tan serio, no creo que me haya traído este testigo, que me parece una pavada lo que dijo, pero no creo que se haya equivocado el fiscal. Entonces me voy a quedar pensando en eso y no está viendo y estoy distrayendo en función de lo que sí realmente necesito para ser persuasivo. Tengo que tener en cuenta que mi objetivo es persuadir y que habrá una lucha de credibilidad permanente. Acá voy a enganchar con algo que dijo Marcela. Marcela comentó esto de la empatía y de ver al jurado en el voir dire, etc. El jurado, amigos y amigas, los va a estar viendo en todo lo que hagan. Entonces, si de pronto están pasando algo, un momento dramático, y ustedes se están riendo con su colega, el jurado les está bajando el precio y dice, che, qué poco serio Santamarina. La verdad, qué poco empático. Che, qué cruel. Esa puja de credibilidad en el juicio por jurado es permanente. Ante los jueces profesionales litigamos ante personas que son conocidas nuestras, jugamos al fútbol con ellos. Ya nos conocen y saben que Santamarina puede ser más o menos serio o más o menos irresponsable. No lo voy a sorprender, pero el jurado me va a estar valorando eso permanentemente. Hay una puja por la construcción y la destrucción de credibilidad que es permanente. Tengo que tener en cuenta qué es lo que propondrá la otra parte, lo que quiero estipular, el poder de las imágenes y los objetos, esto de saber cómo voy a contar mi historia y adelantarle. Mirá, voy a mostrar estas fotos, voy a tener esta sala, etcétera, etcétera. Y repito acá, no tener miedo a la palabra estrategia, que está repetida en 3 oportunidades. Algunas cuestiones útiles a tener en cuenta, ¿no? Yo les dije, la pelea por la prueba es a muerte. Amigos, la pelea por la prueba es a muerte. No puede entrar cualquier prueba. Tengo que saber qué quiero mostrar. Ahora, nosotros no tenemos una buena reglamentación en relación a esto. Los invito a pensar en 2 normativas, una que está vigente y otra no. Reglas de evidencia del Código Federal de Estados Unidos, artículos 401, 402 y 403. Cuando habla de la relevancia de la prueba, lo que dice es, la prueba es relevante en la medida que en función de lo que quiera mostrar la parte, sirve para sumar en la acreditación en ese sentido. Pero después en la 402 y 403 hace una observación, dice, ojo, la prueba puede ser relevante, pero si hay un riesgo de inflamar al jurado, de sobreexcitar determinadas sensibilidades, ahí es probable que entonces el juez tenga que decirle, mire, esto es relevante, pero no se lo voy a permitir. O acotar esa producción en relación a un solo punto. Y en ese sentido, todos ustedes y todas ustedes tienen que tener muy en cuenta esto, porque esta discusión la tienen que dar a muerte. Una norma muy parecida es la del actual proyecto para juicios por jurado a nivel nacional. En los artículos 24 y 25, que menciona un poco este mismo criterio, que habla de relevancia de la prueba, habla de que, por ejemplo, miren lo que dice la norma esta, ¿no? Dice, será manifiestamente impertinente aquellos que tengan que ver con hechos incontrovertidos. Casi que le está dando un poder al juez para decirle, miren, esto no está discutido, esto no es pertinente. Y esto hay que discutirlo a muerte. Ahora, no tenemos una norma así en la provincia de Buenos Aires, pero tenemos buenos fallos, muy buenos fallos. Fallo de este año, de 15 de agosto de este año. La Sala 1 del Tribunal de Casación, los jueces Carral y Maidana. Caso Suárez-Gustavo. Ahí hubo malas decisiones en la audiencia preliminar en relación a la prueba que se permitió en el juicio,
prueba que era irrelevante, impertinente, y aparte lo único que buscaba era inflamar la decisión del jurado en base a otras cuestiones que no estaban en litigio. Y en este muy buen fallo, los jueces de la casación desarrollan ideas en relación a la relevancia y la pertinencia siguiendo un poco las reglas federales del Código de Evidencia de Estados Unidos. Entonces, ya tenemos camino marcado en base al cual poder hacernos fuertes en el momento de esta discusión. Me estoy yendo mucho en el tiempo, ¿no? Fíjense una simple parte de este fallo, ¿no? Dice, la evidencia que apele a la simpatía y al sentimiento de los miembros del jurado, que tiende a exacerbar su sentido de imponer el castigo que provoque horror en ellos, puede ser pertinente, pero no debe ser admitida. Miren si no tenemos un argumento para discutir en la audiencia preliminar cuando nos ofrece prueba que lo único que está buscando es esto, la foto de la autopsia. Pero si estamos de acuerdo en la causa de la muerte, ¿para qué queremos la foto de la autopsia? ¿No? Como para dar un ejemplo. Audiencia de Guardir, otra oportunidad de litigio que tenemos las partes en el juicio por jurado. Voy a hablar muy poco sobre esto porque no puedo agregar nada casi a lo que dijo Marcela. Sí, una sola cuestión. Miren el laburo que me tomé. Fui a Google y puse recusar. Y recusar dice, rechazar a una persona considerada no apta para una determinada tarea. Eso es recusar. Y esa es la herramienta que tenemos que guardar. Rechazar a la persona, no porque sea mala, buena, capaz o incapaz, porque para esta tarea, en este caso, no es apta. No va a poder escuchar este caso con la mente abierta lo suficiente como para escuchar la historia de las dos partes. Y acá algunas cuestiones mínimas a tener en cuenta. El valor que está detrás de mi caso. Yo siempre hago el mismo chiste ante los alumnos de grado. Digo, yo ya no me acuerdo cómo se escribe civil, si con S o con C, pero sé que me aburría mucho, ¿no? Y lo que me gusta del derecho penal es que de alguna manera tratamos con la vida misma, ¿no? Son conflictos de la vida misma. Ahora, detrás de cada conflicto hay un valor, hay algo, el valor vida, el reconocimiento a que una mujer no puede ser tratada de tal cual forma. Bueno, entonces, cuando voy a pensar en el Guardir, cuando vengo planificando mi estrategia para mi caso y vengo planificando cada una de estas instancias, tengo que tratar de reconocer si mi caso tiene un valor muy fuerte por el cual yo tenga que recusar a una persona por no ser apta para escuchar algo que tenga yo que proponer en función de ese valor. Porque no me va a escuchar y como dijo Marcela muy bien, por más que yo le diga, ¿no es cierto que las tareas domésticas las tenemos que hacer varones y mujeres por igual? Nadie va a decir, no, mirá, la tienen que hacer las mujeres porque yo creo, a mí mi papá me educó. Nadie va a decir eso. Pero no lo voy a convencer y no voy a detectar a aquel que no está dispuesto a escucharme. Bien. También tengo que tener en cuenta, para litigar esta audiencia, las experiencias propias de cada persona. Y ahí pueden ser muy útiles los formularios que comentó Marcela. Hay a veces cuestiones muy sensibles que una persona no la va a decir delante de los otros 47 convocados. Entonces, por ahí lo que tengo que decir, mire, señor juez, en la audiencia preliminar, yo quisiera proponer un formulario con 4 preguntas para que cada vez que llegue un candidato complete esto, para no exponerlo en una situación. Y, por ejemplo, si delito sexual, fue víctima, o alguien que usted conoce fue víctima de un delito sexual, es difícil lograr la sinceridad absoluta o que alguien se exponga. Como decía Marcela, hay personas que son tímidas, hay personas que, mirá, yo ni loco digo esto, y no lo digo delante de todo, y un formulario puede ser útil. Detectar las experiencias personales de esos candidatos en función de la estrategia que vengo trazando es muy importante. Alguna posición frente a un medio de prueba que para mi caso es muy fuerte. Entonces, si yo tengo una pericia de ADN, y es probable que me sirvan o no, no importa, no vamos a dar ideas acá, una persona que trabaje como bioquímico o que trabaje como médico o que tenga experiencias en ese sentido, que esta prueba que le voy a traer la va a valorar de una manera que a mí me convenga o que no me convenga y por lo tanto la tengo que recusar. Y por último, los prejuicios y compromisos ideológicos, sobre lo que no voy a decir demasiado, pero estamos en una sociedad donde la virulencia ideológica se exacerba todo el tiempo. A veces eso
también lo tengo que tener en consideración en función de las cosas que tengo para presentar en mi caso. Prueba, valor, etcétera, etcétera. El juicio. En relación al juicio, algunas ideas que nos fue enseñando el jurado. Primero, lo dijo Marcela perfecto hoy y traté de ser enfático yo en cuanto a respetar la teoría del caso. Hemos visto juicios por jurado donde un defensor dijo, miren, lo que yo les voy a demostrar es que mi asistido no intervino en este hecho. Entonces, a medida que pasaba la prueba, lo único que hacían los contraexámenes ante los testigos que traían los fiscales es, levántate, Pedrito, se levantaba su asistido. Señor, ¿usted lo vio a Pedrito en el lugar del hecho? No. Muy bien. Así todo el juicio, brillante, respetando su teoría del caso. ¿Cuál fue el error que cometió el defensor? Lo hizo declarar a Pedrito el último día del juicio. Dijo, bueno, yo en realidad los acompañé, pero no sabían que traían un arma. Digo, no tuvo una estrategia, no tuvo una planificación de su caso. Y eso tiene que regir en cada una de estas audiencias e instancias que estamos viendo. Porque si no, el jurado se las va a hacer pagar. Antes estábamos cobijados por el expediente, ahora ya no. Definir la controversia en el alegato de apertura. Eso es muy importante para ayudar al jurado a ver lo que a mí me interesa. Miren, no vamos a discutir que Menganito está muerto. Estamos de acuerdo en este punto. Lo que yo les pido y lo que voy a demostrarles es que en realidad acá lo mató porque quería matarlo y que no había legítima defensa. Yo sé que el defensor le va a decir eso, pero no va a ser así y se los voy a mostrar en juicio. Entonces, el jurado ya sabe a dónde tiene que centrar su atención. Eso es muy importante que lo haga al inicio del juicio. Va a ayudar a que vea mi historia conforme yo se la voy a proponer. Empezar fuerte y terminar fuerte, esta es una regla, un mantra que tenemos que respetar en todos los órdenes de la litigación. Y vuelvo a lo que abunda daña. ¿Para qué 10 testigos? ¿Para qué 20? Cuanto menos, más. Y acá les traigo otro meme de nuestros alumnos con Cristian para volver a estresarlos, para que sepan que lo que no hagan bien en el juicio ya no va a haber un expediente que los va a salvar. Porque, seamos sinceros, el expediente muchas veces nos salva. Nos salva porque el juez lo leyó, porque, uy, bueno, no, en la foja tal, etcétera, etcétera. No litigamos bien los juicios ante jueces técnicos justamente por este virus inquisitivo que todavía traemos. Las instrucciones. Tampoco voy a decir demasiado en relación a las instrucciones. Mariana ya estuvo muy clara. Sí quiero resaltar que es un nuevo espacio de litigio. Y acá, sobre todo, para quienes son defensores, les diría, cuando ustedes hagan una propuesta en base a lo que les parece una instrucción pertinente y no es recogida de esa forma por quien va a dictar las instrucciones, y hagan la reserva, amigos y amigas, porque muchos de los casos que llegan a la casación y a la corte después dicen, miren, acá el defensor se está quejando de que le dieron agua, pero cuando le dijeron las instrucciones, le voy a dar agua, no dijo nada. Ese es el momento de dejar asentada la reserva y la propuesta que ustedes tenían para después poder explicar por qué eso estuvo mal y cómo impactó en su caso. Si no, van a tener muchas menos chances, salvo que haya habido algo muy grave, de que les hagan lugar a la revisión que van a pedir. Esto sí quiero ser enfático, intentar proponer y avanzar de manera anticipada, es decir, en esto de la posibilidad de tener más de una audiencia, de tener un diálogo con la contraparte, también con el juez de ir adelantando las posibles instrucciones que yo tengo para proponer. Eso ocurre mucho y no está mal, porque nos permite mejorar nuestro litigio si yo tengo en cuenta cuáles son las instrucciones que ya sé que el juez puede dar, también para poder utilizarlas para persuadir. Porque si se fijan acá, en el tercer oración dice, ¿cómo? ¿Las discuto antes o después de los alegatos? Lo cierto es que nuestro ordenamiento tiene algo que la otra vez hablábamos con Nicolás Schiavo y no nos gusta mucho, es que las instrucciones vienen después que se terminó el juicio y después que los alegatos ya se dijeron. Por lo tanto, es bueno ir avanzando, es una buena práctica ir avanzando en la propuesta de instrucciones y yo ya saber que el juez va a decir, bueno, esto lo voy a instruir de esta forma o de tal otra forma, porque aparte lo voy a poder utilizar en alegatos y decir de este modo, miren, después va a venir el juez y les va a explicar
que para nuestro ordenamiento, una persona que está borracha no puede prestar un consentimiento válido. Y yo les demostré que fulanito o fulanita de tal, en el momento del hecho estaba borracha. Por lo tanto, no puede haber prestado un consentimiento válido. Digo, me sirve a mí hasta para ser persuasivo. Ahora, si yo no voy haciendo ese camino de adelantar las instrucciones, saber por dónde viene, es probable que yo haga eso en un alegato de clausura, diga, miren, pasa tal cosa, y el juez instruya todo lo contrario porque piense todo lo contrario. Entonces hasta me está desautorizando y quitando posibilidad de ser persuasivo. La importancia de cada término. Acá sí quiero ser enfático y voy a las palabras de Sergio Torres al día de la inauguración, al chip que traemos desde la facultad, que hay que reformularlo. Veíamos la otra vez en la clase de este curso de posgrado con Esquiavo sobre las instrucciones, y entonces instrucciones iniciales que parecen muy naif, dice, bueno, a partir de ahora vamos a juzgar al fulanito de tal, que probablemente yo en el juicio me refiero a él como el encausado, el imputado o el encartado. Y después, yo, si soy defensor, no quiero que diga encartado, imputado, encausado. Quiero que diga el señor Santamarina. Entonces, cuando hable de la persona que está sometida a juicio, es el señor Santamarina. Miren el detalle, pero ese litigio también hay que darlo para las instrucciones. Tener en cuenta lo que aconseja mi propio caso. Hay veces que tengo una víctima muy mala, entonces hay un manual de instrucciones de INESIP, pero también hay un manual de instrucciones de la provincia de Buenos Aires, del Colegio Magistrado, me parece. Y si no, amigos y amigas, ahí tienen un gran negocio para hacer porque faltan manuales de instrucciones. En el manual de INESIP yo alguna vez saqué una instrucción para estas víctimas no tan presentables, como la muerte de una mala persona vale tanto como la muerte de una buena persona. Digo, eso puede ser una instrucción que yo le pida al juez, mirá, la verdad que la víctima esta no me ayuda mucho. Los antecedentes de esta víctima no me ayudan mucho. Pero me gustaría que le instruyas de esta forma al jurado. Y lo litigo. Mi caso me está aconsejando que necesito una instrucción particular. Los delitos menores, mucho dijo Mariana, para mí hay un mantra que tenemos que llevar a rajatabla, y creo que la casación tiene Álvarez Telechea, pero después hay otro fallo que no me acuerdo en este momento, donde dice algo parecido, que es el litigio manda. Digo, los delitos menores hay que incluirlos, en la medida que correspondan o se correspondan a lo que vengo discutiendo con la contraparte. Que el litigio me haya indicado que esto es razonable de incluirlo, porque no le puedo exigir al jurado todo o nada, cuando hay una gama de alternativas que surgieron en el medio. Y los delitos menores y su posible alegación no se las recomiendo. Digo, esto de que nosotros conocemos como acusación alternativa o defensas alternativas que proponen los defensores, miren, si el mío no fue, mi asistido no fue, pero si fue legítima defensa. Y si no fue legítima defensa, fue exceso en legítima defensa. Yo, fiscal, me levanto y digo, miren, ni el defensor cree en su caso. Y lo mismo si el defensor plantea una acusación alternativa. Entonces, si tienen alternativas para proponer, no las litiguen ante el jurado, litíguenlas después en las instrucciones solo con el juez. Mirá, me gustaría que incluyas esto y esto. Pero ustedes, en su versión, en su historia, ante el jurado van con una. Porque si no se debilitan y son menos persuasivos. La cesura, ya está casi terminando. Pero me gusta señalar esto, ¿no? Es un segundo juicio. Nosotros no tenemos... Miren, ustedes toman el libro de Binder, de Mayer, y Mayer dice, necesitamos hacer audiencia de censura obligatoria. Es una vergüenza lo que estamos haciendo con la determinación de la pena. Agarran el libro de Teoría del Delito de Maxi Rusconi y dice lo mismo. Es una vergüenza cómo decidimos las penas. Toman una sentencia dictada por jueces profesionales y escriben 94 páginas para fundamentar el hecho, la autoría, todo, y 14 renglones para decir son 24 años. ¿No? Esto es un segundo juicio. Y también hay que planificarlo de manera estratégica. Y acá se litigan cosas muy importantes, muy importantes. Si ustedes toman nada más que el 41 del Código Penal, van a poder litigar la extensión del daño, la edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente del sujeto, las reincidencias
para el que quiera, no es mi posición, la participación que haya tomado en el hecho, etcétera, etcétera. Digo, supongamos que no hubieran venido acusados con este mantra, todos hicieron todos el caso de los rugbyers en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hubieran venido con distintos grados de participación. La verdad es que si ese juicio se hubiera hecho ante jurados, hubiera habido un veredicto de culpabilidad para todos, pero cada uno con distintos grados de participación, miren si había para discutir en una audiencia de cesura entre el que tomó del cuello a uno y lo separó y aquel que le estaba pateando la cabeza, ¿no? Y no vemos la riqueza del 41. Cuando ustedes van a la doctrina, le dicen el 41, qué buen artículo tenemos, porque no nos dicen si esto es agravante o atenuante. Nos dan pautas genéricas. Bueno, amigos, litiguémoslas. Y obliguemos a los jueces que fundamenten por qué 24 años o por qué 25 y no 8. Y ahí les traigo unas novedades a los fiscales, sobre todo. Esta decisión del juez técnico sí es impugnable aún en el sistema de juicio por jurado. Lo dijo la Sala Cuarta de la Casación en un fallo que yo acá les cito, causa 95-677 del 14 del 11 del 19, votos de Natielo y Coan, pero creo que también lo dijo la Sala Primera. Creo que hubo 2 o 3 fallos en la Casación de la provincia, donde dijeron, esta ya es una tarea del juez técnico y profesional, y acá el acusador, privado o público, sí tienen recurso en la misma condiciones que el recurso de casación. Por lo tanto, acá también hay que litigar mucho y hay que planificar esto, porque para los que son defensores o fiscales o lo que fuera, no es lo mismo 8 que 25. Y para la persona que tiene, sobre la cual se va a decidir 8 o 25, ni les cuento que no es lo mismo. Entonces, una correcta planificación estratégica del caso debería tener una buena historia coherente y, si es posible, la importancia del motivo, que decidí el orden en que presentaré la prueba, porque mi objetivo es persuadir, que disminuiré el impacto de mis debilidades, porque como dijo Marcela, no existen casos perfectos, entonces yo tengo que explicar que mis debilidades no son determinantes para que no me den la razón. Y si no hago eso, porque los litigantes que venimos con el chip de litigar ante jueces técnicos, no queremos comentar las debilidades de nuestro caso porque estamos especulando con que el otro litigante no se dé cuenta o que los jueces lo corrijan. Si yo ante un juicio por jurado no muestro las debilidades de mi caso de manera simple y coherente, diciendo, miren, tengo este problema con este caso, pero no es nada determinante en relación a lo que les estoy pidiendo, lo que va a pasar es que el otro litigante va a venir y decir, che, el fiscal Santamarina no les dijo acá que el testigo necesitaba anteojos y no los tenía al momento del hecho. ¿Y por qué no se los dijo? Y ahí volvemos a esto de la puja de credibilidad permanente y entonces no solo en ese punto voy a tener un problema de credibilidad, sino que ahora parezco como el mentiroso de Santamarina que me estaba ocultando cosas. Y el jurado está pensando eso. No llevar prueba de más. Y en base a esta planificación, si yo lo hago bien y analizo mi caso con una buena organización institucional que me permite este buen flujo de información entre el principio del caso y el final, voy a poder decidir, además, esto que está en la última oración, si la mejor alternativa para mi caso es la celebración de un juicio, porque probablemente haya habido caminos intermedios que, si lo hubiera analizado realmente de manera profesional y planificada, me hubiera dado cuenta que no tenía que ir a juicio. Y ni les digo, en una norma como la de la provincia de Buenos Aires, que es la única del país, que son los defensores y el imputado quienes deciden si van a jurado o no. Entonces, analizando todas estas cuestiones, planificando de esta forma, creo que podemos llegar a realizar mejores juicios y tener más éxitos. Gracias, espero no haberme extendido. Bueno, muchas gracias, doctora Dimundo, doctor Santamarina y doctora Maldonado. Abrimos un breve espacio de preguntas a los que están presentes en la sala. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Con el micrófono, así se escucha. Es una inquietud que tal vez se corre un poco de lo expuesto, pero que me implica.
Estoy convocada para el año que viene a un juicio por jurado. El imputado es una persona sorda y soy la única profesional en lista que está convocada. A partir de... Mi pregunta concreta es, ¿tengo derecho a pedir al tribunal la posibilidad de acompañarme con un idóneo, de ser yo quien aporte, persona de mi confianza, para compartir esta tarea a la que estoy asignada y que por exigencia profesional es excesiva? Sí. ¿Sos especialista en idioma de señas? Soy intérprete de lengua de señas, la única, digamos, inscripta en toda la provincia de Buenos Aires, por lo cual, obviamente, estoy la persona que se designó. Y yo estoy pensando esto, plantear al tribunal esta opción de que yo pueda designar a un idóneo de mi confianza, que sé que es persona que va a cumplir con el rol que me está en este momento adjudicando la justicia por la elección, ¿no? Te agradezco la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Marta Lagoa. Marta Lagoa, de Departamento Judicial La Plata. No, está bien, Marta, no, lo que eran. Te agradezco la pregunta, viene muy bien en relación a lo que venimos hablando, ¿no? Lo que plantea Marta es, miren, yo soy la única intérprete de esto y puedo llegar a tener una dificultad si el juicio es largo, si soy la única, etcétera, etcétera, ¿no? Y viene y se lo plantea al juez y a la parte que le ofrece, que puede ser la defensa o el fiscal o al que sea. Yo como fiscal, si la escucho a ella hacer este planteo, digo, señor juez, necesitamos otro intérprete. Porque yo no quiero que este juicio salga mal. Entonces, si la persona que es idónea me dice, puedo llegar a tener dificultades en este punto, yo estoy interesado en que esto salga bien, usted, señor juez o señora juez, también es garante de que el jurado tenga la mejor información posible y de que este juicio tenga todas las condiciones y garantías que hoy la intérprete le está diciendo que quizás en ese punto, y después, si fuera defensor, especulo, diría, yo tengo derecho a la defensa, a una defensa eficaz. Defensa eficaz significa que la persona que es mi asistido sepa todo lo que está pasando en el juicio. Y si la intérprete me está diciendo, miren, yo puedo llegar a tener esta dificultad, ustedes también me tienen que garantizar esto. O sea, la verdad, Marta, desde mi perspectiva, tu responsabilidad es avisarles a los responsables, y por eso digo, los litigantes son los responsables de la gestión del caso, y en este caso, llegados, por ejemplo, ante la eventualidad de una audiencia preliminar, el juez también es corresponsable ahora de lo que pase. Vos sos responsable de informarles cuál es la dificultad que puede llegar a tener. La decisión le corresponde a ellos. Si esto sale mal, es culpa de ellos, ya no culpa tuya. No sé, Marcela. Sí, claramente. Una vez que haces el planteo, en las audiencias será la última palabra del juez, pero lo tienen que litigar esta dificultad que vos ves. No es que vos podés llevar de motus propias sin que la decisión tiene que ser una decisión del juez técnico. ¿Alguna otra pregunta en la sala? ¿Nadie, seguro? Bueno, agarro alguna para los dos así. Dicen en la audiencia del 338 si puede explicar cómo hace una jueza o juez técnico para no intervenir u opinar respecto de la prueba, porque en el juicio por jurados no es quien resolverá sobre la prueba y en el juicio técnico sí, y dar tratamiento a la prueba anticipadamente no es un riesgo. Cualquiera de los dos. Bueno, me complementás. No, en realidad el juez técnico durante las distintas audiencias preliminares lo que va a tratar es acerca de la admisibilidad, de la pertinencia de las pruebas que se quiere hacer valer cada uno de los litigantes. Como el juez de los hechos es el jurado, no hay ningún error, no hay ningún peligro, porque precisamente el juez técnico no va a decidir el caso. El hecho lo va a decidir el jurado. Lo único que tiene que hacer el juez técnico durante estas audiencias es precisamente tratar la validez si entra o no una determinada prueba. Por ejemplo, si un allanamiento ha sido nulo o no porque no tiene la orden judicial. Pero
acerca de la legitimidad de esa prueba. Hoy lo dijo un poco Pablo respecto de que en realidad la valoración de la prueba forma parte, y eso había otra pregunta ahí creo que de las personas que estaban escuchando, el que va a valorar la prueba va a ser el jurado con las herramientas que los litigantes le vamos a dar. Por ejemplo, en la audiencia de inicio, en la audiencia de clausura, cuando cada litigante va a ponderar y va a dar mayor valor probatorio, por ejemplo, al testimonio de la presunta víctima, el defensor va a comenzar a decir en qué se contradijo, y esas valoraciones, después el jurado popular las tendrá o no en cuenta desde el punto de vista de su sentido común, de su razonamiento. Completando un poco la idea de Marcela, yo creo que en el caso del juicio por jurado el juez tiene que meterse mucho, porque él también es garante de que la información que llegue sea de calidad. Por eso me parece que esto de la discusión sobre la relevancia de la prueba y la pertinencia es fundamental. Y ahí no habría problema, porque no es el juez que toma la decisión sobre el caso, ¿no? Ahora, tratando de ir un poco también en lo que tiene que ver con el plan piloto que está llevando adelante la Corte, es verdad que nuestro código tiene el problema de que nosotros litigamos esta audiencia ante el mismo juez o tribunal que después vamos al juicio. Hablo ya del caso ante jueces profesionales. Sin perjuicio de lo cual, si el juez que realiza esa audiencia respeta un límite lógico, no creo que haya un problema con afectación de imparcialidad y demás, porque uno puede pedir a la parte que le explique la pertinencia de determinada prueba sin hablar demasiado de la prueba y en función de la teoría del caso. Por ejemplo, señor fiscal, ¿por qué viene el testigo tal? Y lo estoy proponiendo porque es un testigo presencial del hecho. Ok, perfecto. No me tiene que contar en ese caso sobre todo lo que el testigo después va a declarar en el juicio, pero sí él puede dar una mínima explicación de por qué este testigo es importante. Porque por ahí la respuesta es, no, mire, yo quiero que venga a declarar porque lo conoce al imputado de chiquito y sabe lo mala persona que es. Pero usted, fiscal, acá no estamos jugando a las personas por buenos o malos. Si cometió un delito, entonces por lo tanto este no se lo voy a admitir. O sea, me parece que se puede dar un poco más de discusión, aún con la limitación que es ante el mismo juez. Creo que esa es la etapa fundamental que hay que fortalecer hoy ante el sistema de justicia profesional. No, les pasé las preguntas que tienen ahí para ver si quieren contestar alguna. Sí, perfecto. Hay una consulta respecto de los delitos menores incluidos que habló Mariana en el caso de las instrucciones finales. Acá se pregunta si las partes no litigaron sobre esos delitos menores, si no hay una afectación de la defensa en juicio, porque la defensa, dice acá el oyente, no pudo alegar o no tuvo oportunidad de defenderse. Esto, en realidad, lo que escuchamos hoy a Mariana es que los delitos menores incluidos son alternativas que le estamos dando, que el juez técnico debe darle a el jurado para que el jurado decida. No veo que haya una afectación del derecho de defensa, porque precisamente como los litigantes se están defendiendo, supongamos que de un tipo penal agravado, un homicidio agravado por alevosía, que necesariamente comprende el tipo básico del homicidio simple. Entonces, conociendo que precisamente el juez técnico le va a dar todos los delitos menores incluidos porque son alternativas obligatorias. Es decir, esto, porque si no el juez técnico estaría usurpando la decisión del jurado, no veo que haya afectación a la garantía de defensa en juicio. El litigante tiene que justamente estratégicamente en el momento de que hace el alegato de clausura, si por ejemplo no encuentra que hay algún elemento objetivo del tipo básico, también decirlo. No me parece que sea sorpresivo como para afectar esta garantía.
No sé si de esto, Pablo, ¿querés agregar algo? No. Bien. Hay una pregunta más de Milagros Ballero. A ver, Pablo, que dice que en la audiencia de 338 de juicios por jurados, en las audiencias piloto, si puede explicar cómo hace una jueza o un juez técnico en esas audiencias piloto para no intervenir u opinar respecto de la prueba, porque en el juicio por jurados no es quien resolverá sobre la prueba y en el juicio técnico sí, y dar un tratamiento. Marce, esa es la que leímos Ya la anteriormente. leímos. ¿Alguna otra así al azar No. como para ir cerrando? ¿O alguna, acá Pablo, hay una última que Sí, una me interpela última. como fiscal. A ver. Digamos. La última dice, la fiscal o el fiscal tiene el deber de probar para acusar. ¿Por qué podría elegir entre comillas, al litigar qué prueba le conviene también entre comillas? Parece contradictorio. ¿Lo puede explicar, por favor? Para mí no es contradictorio, digamos, elegir la prueba. Al contrario, digamos, yo tengo que probar, es mi deber. Me olvidé de decirles, en el juicio por jurado descubrimos también la duda razonable y en ese sentido cuando los fiscales no probamos nos enteramos que realmente el veredicto era de no culpabilidad. Eso nos pasó con el juicio por jurado, pero soy yo el que tengo que contar la historia de la manera más clara y concreta y sencilla. No quiere decir con eso que un fiscal que decide con qué prueba ir y de qué prueba prescindir esté haciendo trampa o esté faltando a la ética o a su deber de objetividad. Lo que no puede hacer el fiscal es que si tuvo acceso a prueba que es favorable a la persona imputada o puede ser favorable, aprovechar, lo que no puede hacer es ocultarlo. No puede decir, esta es toda la prueba, yo voy a usar este pedacito para contar esta historia, porque esta historia es de esta forma, según mi interpretación. Entonces, no creo que haya un que sea contradictorio y creo que eso es algo que venimos trayendo, que forma parte de un poco del virus inquisitivo con el que venimos, esto de la prueba es del tribunal, los testigos son de todas las partes. No entendemos todavía el adversarial y el jurado nos puso en el adversarial pleno. Nadie va a persuadir si trae toda la prueba, la que no le sirve, etcétera, etcétera. Entonces, no me parece contradictorio, me parece que es una responsabilidad que el fiscal debe llevar adelante y que justamente hace a un laburo o a un trabajo responsable, el saber cómo contar mi historia. Lo que no puedo hacer, bajo ningún punto de vista, y lo quiero decir acá enfáticamente, es ocultar prueba que pueda ser favorable a la contraparte. Yo pongo toda la prueba sobre la mesa, tomo la que me sirve, cuento mi historia. Gracias. Una pregunta en particular para el doctor Santamarina que tocó el tema. En relación con la necesidad de que las partes planteen la hipótesis del caso, la teoría del caso. ¿Cuál es el alcance exacto de esto? ¿Solamente explicar qué es lo que se va a pretender discutir? Y por otro lado, digo, o sea, por ejemplo, para ponerlo en ejemplos, voy a discutir la autoría o voy a plantear una causa de justificación X y ahí se termina, o no. Y por otro lado, si esto no confronta con la necesidad de que sea la Fiscalía la que pruebe la culpabilidad del acusado. Te agradezco la pregunta porque es algo que nos pasa todo el tiempo. Esto de los defensores diciendo, yo no quiero decir mi teoría del caso. Yo acepto que, digamos, que el defensor no pueda, o sea, no ofrezca una teoría del caso si no la quiere hacer. Ahora, no vas a poder ofrecer pruebas, porque cuando ofrezcas pruebas, el juez no va a poder analizar la pertinencia y la relevancia porque no sabemos qué querés probar. Entonces, sí creo que el juez tiene la obligación y el fiscal el derecho de decir testigo. Y que no se sorprenda que sea un testigo de concepto que viene a hablar mal. No, la pertinencia y la relevancia de la prueba es una obligación para las dos partes. ¿No me querés contar tu teoría del caso? No hay problema, tenés el derecho a no hacerlo y es verdad. El fiscal sí tiene que contarla porque tiene que traer prueba y porque él tiene la carga de la prueba.
Pero si no me contás tu teoría del caso, no puedo analizar la pertinencia y la relevancia de la prueba que estás ofreciendo, no te la puedo admitir. ¿Querés contarme para qué? Y ahí voy a la primera parte de tu pregunta, el alcance. Sí, miren, esto es un caso de legítima defensa. Ok, ¿para qué trae este testigo? Yo creo que ahí lo que no es necesario una narración exhaustiva del caso, pero sí la suficiente como para analizar la pertinencia de la prueba, que puede ser solo explicando la pertinencia de la prueba, contando muy poquito el caso. Por ejemplo, mire, señor juez, mi teoría del caso es una legítima defensa según el 34, inciso 6. El juez es técnico, lo sabe. Y este es un testigo presencial. ¿Testigo presencial? ¿Vio el hecho? Sí, perfecto. Listo. Suficiente. Ahora, eso también le va a permitir al juez, y fíjense cómo está todo imbrincado, ¿no? Eso también le va a permitir al juez analizar después, en el momento del juicio, y decidir también al juez, que es el que estuvo en esta discusión, objeciones. Por ejemplo, bueno, a ver, cuéntenos, Pedrito, ¿qué vio de ese día? No, yo ese día no estaba, pero después me contó. Objeción, levanta el fiscal. Mire, señor juez, ¿nos podemos aproximar? El defensor dijo que este era un testigo presencial. Acaba de decir que él al día siguiente se enteró que no estuvo. Tiene razón, este testigo no puede declarar más, o lo que fuera. Pero digo, todas las implicancias después del debate vienen de alguna manera condicionadas por aquella discusión en cuanto a la relevancia y la pertinencia que se dio en la audiencia preliminar. Tenemos que ir a fortalecer eso. No sé si te respondí. Bueno, muchísimas gracias Pablo, Marcela, Mariana nuevamente. Damos por finalizado la jornada de hoy. Les agradezco el compromiso del tiempo de parte del doctor Torres y a todos los que vinieron presencialmente y a todos los que lo siguieron por el canal de YouTube, casi 150 personas conectadas de manera permanente. Nos volvemos a encontrar el miércoles próximo con la doctora Gladys López y Ramiro Fernández Lorenzo. Gracias. Buenas tardes para todos y todas.